Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, donde dará inicio la segunda mesa de trabajo denominada Órganos Constitucionales Autónomos, Nuevas Configuraciones de Equilibrios. Esto dentro del seminario Órganos Autónomos y Funciones de Control del Senado. Yo lo invito para que nos acompañe. Quédese con nosotros en la señal del canal del Congreso. Comenzamos. Pues bien, señoras y señores, en el marco del desarrollo del seminario Órganos Autónomos y Funciones de Control del Senado, organizado por el Instituto Belisario Domínguez, que preside el señor senador de la República, Miguel Barbosa Huerta, vamos a continuar con estos trabajos. Tendremos la segunda mesa, denominada Órganos Constitucionales Autónomos, Nuevas Configuraciones de Equilibrios. Los ponentes ya están en su lugar respectivo y me da mucho gusto dar la bienvenida al señor senador de la República, Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de México. Saludamos a la licenciada Paula Sofía Vázquez, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. También está con nosotros el doctor José Roldán Chopa, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Bienvenido. Y como moderador de esta mesa estará el doctor Jesús Waldo Martínez Soria, quien tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su asistencia. Iniciamos entonces esta segunda mesa del seminario Órganos Autónomos y Funciones del Control del Senado. La intención es discutir con nuestros panelistas un poco sobre la necesidad de los órganos autónomos constitucionales, si estos representan un desafío a la teoría clásica de la división de poderes, si representan también una afrenta quizá al sistema federal mexicano. ¿Cuáles serían parte de las reflexiones que habrá que hacer en esta segunda mesa? Es sobre los mecanismos que podrían asegurar esta autonomía, este distanciamiento entre los órganos autónomos frente a otros poderes, si es necesaria o no mantener una distinción entre los órganos técnicamente constituidos o estos órganos de control. Y, por supuesto, reflexionar sobre la creación de estos órganos respecto a la contribución que pueden tener en la mejora de la gestión gubernamental y, por supuesto, sobre una mejora en la garantía de los derechos fundamentales. Finalmente, habría que reflexionar sobre la cooperación que deben tener estos órganos autónomos con el resto de los poderes y, por supuesto, si estos deben participar en los procesos de reforma constitucional o legal en las materias que tienen a su cargo. Bien, son estas unas pequeñas reflexiones. Esperemos que haya a lo largo de esta discusión pues elementos suficientes para clarificar estos temas. Ya en la mesa inicial se han discutido algunos elementos, de manera que pues sin mayor preámbulo le cedemos la palabra al senador Enrique Burgos García, quien fue diputado federal en la 59ª legislatura del Congreso de la Unión, por supuesto miembro del Partido Revolucionario Institucional, y quien se desempeñó
como gobernador de Querétaro y director del DIF. Actualmente, como ya se mencionó, es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador, por favor. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos de participación. Por supuesto, después tendremos algunos minutos más para alguna réplica, dudas, comentarios o atender alguna pregunta adicional. Sí, claro. Gracias. Muchísimas gracias. Pues primero agradecerles a cada una y a cada uno de los presentes la gentileza de su espacio y de su tiempo para permitirnos compartir puntos de vista. Es una conversación, es una plática en la que pues abordamos, como aquí bien se ha expuesto, temas que son de nuestro tiempo, temas que son del espacio de la gobernabilidad y que por supuesto están ligados a la evolución de la sociedad y yo diría que también a la evolución del mundo. Quiero dejar testimonio de agradecimiento también a nuestro compañero y amigo, el senador Miguel Barbosa. Él está al frente del Instituto Belisario Domínguez y ha venido impulsando y desarrollando pues, escenarios como el que hoy nos convoca, pues, que nos permiten compartir puntos de vista. Por mi parte es eso, un punto de vista nada más, susceptible de coincidir o no, como son todas las conversaciones, como son todo este tipo de pláticas. Yo me permitiría primero hacer una referencia de la trayectoria constitucional. No hay ninguna novedad al decir que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que justamente dentro de 3 años cumplirá su primer centenario, ha sido una constitución que, a diferencia de otros sistemas constitucionales, ha podido adaptarse, ha podido entender los tiempos, la evolución de la sociedad mexicana, pero sobre todo los requerimientos para que sea nuestra Constitución un referente que permita conducir, proponer, orientar la evolución del conjunto del Estado mexicano, es decir, del gobierno, de la sociedad, del pueblo, etcétera, que permita darle un horizonte de viabilidad. En nuestra Constitución, para algunos autores, hay algunos puntos muy relevantes que algunos les han llamado, algunos coincidimos con eso como su servidor, las llamadas decisiones políticas fundamentales. Estas decisiones políticas fundamentales, si bien no son principios universales, sí son formas, esquemas, modos que nuestras particularidades como nación mexicana o como Estado mexicano nos han permitido ubicar ahí decisiones políticas fundamentales. Para algunos teorizadores del derecho, particularmente del derecho constitucional, pues son los cimientos, son las estructuras en las que descansa el Estado mexicano. No son universales porque no necesariamente se comparten. El sistema republicano para nosotros es una decisión fundamental, pero no lo es para otros. En España, por ejemplo, es un esquema distinto, un sistema parlamentario, constitucional, es el Reino Unido de España. Recordarán ustedes que, entre paréntesis, la nota distintiva o la que caracteriza a la República es justamente la condición de que el jefe de Estado, no el de gobierno, el de Estado, está sujeto a una periodicidad, principia y termina. Esa es la nota dominante de una república en un sistema como, cito el español porque está fresco por lo que ha ocurrido, ahí no hay un término, no hay una fecha perentoria
para el jefe de Estado, que en este caso es el rey, pues puede concluir por muerte o puede concluir por abdicación, como ocurrió. Es decir, no hay un periodo determinado. En la República sí, sabemos cuándo empieza y sabemos cuándo acaba. Pero como es, hay otras decisiones fundamentales. Y hay otros principios que históricamente acogimos. Por ejemplo, el de la clásica división de poderes. Desde las antiguas aportaciones de Montesquieu, el barón de la Brede, o de John Locke, dividiendo las funciones y dividiendo los poderes, que particularmente en Francia, la enciclopedia se encargó de darle forma, de darle cuerpo y aportarla. La enciclopedia y luego la influencia que ejerció entre nosotros, pues fueron un factor que vinculaba. Ya mencionaba a Montesquieu, pero recordemos los enciclopedistas, Danton, Marat, Robespierre, Diderot, d'Alembert. Estas ideas fueron recogidas en los inicios, más aún, no solamente en los inicios, en el preludio de la lucha de independencia, en aquella atmósfera que anticipa el inicio del movimiento de independencia. Hidalgo leía a Rousseau, traducía el francés. También Morelos. Eran hombres cultivados, eran hombres conocedores, que tenían una idea clara del concepto de independencia, en mi opinión personal, subrayadamente Morelos, subrayadamente. Estas ideas fueron recogidas y plasmadas desde Apatzingán en 1814, pero siguieron también los ideólogos, siguió el proceso que, si bien tuvo algunos espacios durante la lucha de independencia, desde 1810 hasta 1821, hubo aportaciones de primer orden, relevantes, de tal manera que cuando nos asomamos ya al México independiente, la primera constitución como independiente, por eso no incorpora a Apatzingán, aunque ideológicamente es el primer gran asomo, pero la primera es 24, octubre de 24, un sistema federal que adoptamos después y en el tiempo como una decisión fundamental: federalismo, república, democrática. Desde entonces asomaban estos grandes trazos. Si bien es cierto que escasamente transcurrían 12 años y quizá por la falta de experiencia de la libertad, quizá por la falta de experiencia de ser un Estado independiente, hubo algunas variables. 1836, 37, un Estado que de federalista regresa a un centralismo. Los estados integrantes del Pacto Federal se convierten en departamentos y aparece ya no las tres formas clásicas de división de poder, aparece un cuarto poder, el cuarto poder conservador, que le llamaban, órgano no jurisdiccional, órgano político. Se reitera con las bases orgánicas del 43, vendría un proceso de reacomodo o de retomar, por llamarlo de alguna manera, el camino, 1846-47, el acta de reformas y otra vez el asomo del Pacto Federal. Viene una de las revoluciones, en el sentido más auténtico, la de Ayutla. Una revolución, como ustedes lo saben, es un movimiento que cambia las estructuras del Estado. Esa es la nota dominante de una revolución. No es un movimiento armado aislado, no es una convulsión social, no. Es una actividad que va a reformar las estructuras fundamentales del Estado. Ayutla lo hizo.
Ayutla, junto con el movimiento de 1910, son propiamente movimientos revolucionarios, auténticamente, en mi opinión, desde mi punto de vista. Ayutla desemboca en la Constitución de 57, que retoma los principios que habían surgido en el 24, y de nueva cuenta, república federal, república democrática. Un salto histórico con las variables del tiempo del don Porfirio Díaz, pues con todas las particulares que históricamente no, ustedes saben, y que no vienen exactamente al caso, pero asoma en 1910 un movimiento social, los fenómenos que cancelan el asomo de democracia, el asesinato de Madero, de Pino Suárez, la notificación que hace Victoriano Huerta a los gobernadores de los estados por un telegrama, no había otra forma de comunicación, un telegrama que sí lo había: señores gobernadores, soy el presidente de la República, Victoriano Huerta. Conformes todos, excepto uno, el de Coahuila, Venustiano Carranza, que dice: no, esto es atentatorio y de fondo al concepto de legalidad, de legitimidad, atenta contra los principios esenciales que nos hemos dado, e inicia el movimiento, la llamada Revolución Constitucionalista. Fíjense qué interesante, ¿eh? No solamente fue un movimiento social. Venustiano Carranza le dice, el tema es un enfoque constitucionalista, reivindicar el contenido constitucional. Ya conocen ustedes el tramo, el trayecto. Por un lado la Convención de Aguascalientes, por otro lado Venustiano Carranza, que finalmente va a Querétaro en 1916, diciembre, para instalar el Congreso Constituyente, que en sus trabajos que concluyen el 31 de enero de 1917, tiene una nueva Constitución, a diferencia de lo que inicialmente se había planteado, que era un proyecto de reformas y de adiciones a la del 57. Pero surge una nueva Constitución, producto ¿de qué? De la realidad social. Una Constitución que emerge del constituyente de Querétaro legitimada, por varias razones. Por un lado, por los constituyentes, que eran, discúlpenme la expresión, eran pueblo, eran representación auténtica del pueblo, representación originaria, legítima del pueblo, que abordaba el tema. Había en principio una diferencia, decir, bueno, si la Constitución de 57 preveía su propia reformabilidad, ¿cómo es que ahora sacamos una nueva Constitución alterando el principio de la inviolabilidad de la Constitución? Ustedes recuerdan el principio: esta Constitución es inviolable. Si por alguna razón se altera, se modifica, en cuanto el pueblo recobre su libertad, volverá a los principios. Ese era el tema. Pero algunos argumentaron fundadamente, decir, bueno, aquí en el ámbito constitucional, en cierto sentido, opera lo que en el derecho penal llaman el estado de necesidad. Ustedes seguramente recuerdan qué ocurre cuando alguien está en un estado de necesidad. Una persona cae al mar y cae otra y dos, y hay un solo salvavidas que no aguanta dos. El que se queda con el salvavidas es homicida del otro. Pues no, se salvó él. Es un estado de necesidad, es una excluyente. Algo parecido ocurre. Hay un estado de necesidad política y la legitimación de la Constitución era válida. Surge la Constitución de 17 con los tres poderes. De los tres poderes, elemental, sabemos qué hace cada uno, cuáles son las tareas que tienen encomendadas, pero la administración
encomendada fundamentalmente al Poder Ejecutivo, la administración, en un afán de dar agilidad, de hacerla accesible, de poder tener una cobertura más simple, más sencilla, recurre a varios componentes, principalmente dos. La administración puede ser, y así lo autoriza nuestra Constitución, puede ser centralizada o descentralizada, o paraestatal, le llaman algunos. La administración centralizada con sus particularidades. Hay una relación de jerarquía, hay una relación de nombramiento, hay una relación de mando que, a diferencia de la administración descentralizada, es el otro brazo. Estamos hablando del mismo componente, pero dos brazos: administración central, administración descentralizada. Una directita, desde el presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos, una línea de mando, de nombramiento, de decisión, de remoción, de dictar decretos, reglamentos, etc. Y la otra descentralizada, que establece estructuras independientes. Por ejemplo, el Seguro Social tiene un órgano de gobierno, un director que efectivamente nombra el presidente de la República, pero tiene una actividad distinta, más ágil. ¿Por qué? Porque la administración central le delegó, le encomendó facultades. Entonces hay, como ustedes advierten, hay dos brazos, hay dos formas. La centralizada conservó un matiz de simplificación a través de los llamados órganos desconcentrados. Son desconcentrados, pero finalmente incorporados o pertenecientes al ámbito de la administración centralizada, a diferencia de la descentralizada. Y la descentralizada funcionó. Si hay contratiempos o insuficiencias, no son por el modelo, sino son por otras circunstancias, por rebase de la capacidad, por insuficiencia presupuestaria, etcétera, pero no por el modelo mismo. El modelo mismo de descentralización ha operado y ha funcionado con ese margen de separación de lo central, de lo que le limitaba o le ahogaba, sin dejar de ser brazo de la administración central. Pero resulta que con el tiempo van apareciendo distintos escenarios o distintos componentes. Uno de ellos fue advertir que la evolución de las sociedades, los planteamientos de nuestro tiempo, requerían de cierta especialización técnica fundamentalmente, y algo más, que agregara credibilidad, que abatiera, y déjenme decirlo con toda apertura, que abatiera temas de desconfianza. ¿Qué genera desconfianza y qué es por contra capaz de generarnos confianza? ¿Qué es capaz de darnos certidumbre desde el punto de vista de su operación, de su certeza y de su calidad técnica? Algo que no se había incorporado al esquema constitucional, un diseño novedoso que a inicio de la década de los 90 asoma. Asoma, insisto, mucho como el explorar, el hacer una búsqueda, el intentar una forma nueva. ¿En qué consistió esa forma nueva? Es decir, vamos a hablar de órganos constitucionales autónomos. ¿Qué significaba esto? Pues un órgano especializado no es un órgano simple de la administración, no es un departamento, no es una dirección general, no es una subsecretaría, no es una unidad. Es un órgano especializado con autonomía técnica, autonomía presupuestaria, autonomía constitucional.
no pertenece, no se encuadra en ninguno de los tres poderes clásicos. Es independiente. Independiente, pero no de la Constitución. Independiente de los poderes, pero no de la Constitución. ¿Atenta contra el federalismo? En mi opinión, no. ¿Atenta contra la clásica división de poderes? No, en mi opinión tampoco. ¿Por qué? Porque finalmente la Constitución sí habla de la separación de poderes, más que de la división de poderes, habla de la división de poderes, pero también habla de otro principio, junto al de división de poderes, el principio de colaboración. El principio de colaboración significa que si bien hay separación de funciones, hay también convocatoria para la interrelación de los poderes. No se puede hablar de una separación y sí de una interrelación de los poderes del principio de colaboración, porque eso impide o evita que se fragmente o que se fracture, aquí sí, la indispensable, lo subrayo, indispensable unidad del Estado. Los órganos autónomos, constitucionales autónomos, no atentan ni rompen ni ponen en riesgo la unicidad del Estado. ¿Por qué? Porque hay participación. Si ustedes mencionan cualesquiera de los órganos autónomos, anoche platicaba con el licenciado Canseco y hacíamos una referencia de 1990 hasta nuestros días. La primera experiencia fue el IFE hacia 1990, que hoy es CINE, pero el origen fue el IFE. Siguió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ustedes recordarán que era un órgano descentralizado de la Secretaría de Gobernación. Siguió el Banco de México, el INEGI en el 94. Me parece a mí que con una justificación plena, el IFE, hoy INE, el IFE requería de confianza, requería de credibilidad. Es decir, queremos un órgano que organice, que conduzca los procesos electorales con credibilidad. Ese era el tema. ¿Quiénes lo integran? Bueno, pues se busca a representantes ciudadanos, se ciudadaniza, conocedores especializados, etcétera, y se integra un órgano con todas estas características: independencia presupuestaria, técnica de gestión y constitucional, y van surgiendo. Estos cuatro primeros, pues, van del 90 al 2005, 4 órganos constitucionales. A partir del 2013, ya en esta legislatura, surge el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, surge la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFAI, el Coneval, la Fiscalía General de la República con carácter autónomo, y está pendiente en la otra Cámara, en la colegisladora, en la Cámara de Diputados, el órgano de anticorrupción. Estaríamos hablando de 11 órganos constitucionales autónomos en un lapso de poco más de 2 décadas. Asunto que llama la atención porque, como ustedes ven, da un giro importante. Es una variable del trayecto constitucional de 17 hasta los 90, esta era la línea, y a partir de los 90 surgen estas variables. ¿Aceptables o no? Yo diría que sí, son constitucionales. En lo personal, esta es una opinión muy mía, no me gustaría que hubiera tantos. A mí no me parece que debe haber tantos, ya poquitos y ya, los indispensables, pero no más. En todo caso, lo que hay que hacer es fortalecer a los otros órganos que, pues lo comentábamos ayer, no, licenciado Canseco, lo comentábamos. ¿Cuál es el principio que debe dar confianza? Democracia, nítida y transparente. Yo confío en este órgano porque surge de un proceso electoral diáfano, nítido, transparente.
como sale de este proceso nítido, transparente, creíble, confiable, etcétera, esa es mi autoridad. Ese es el que me representa. Tienes mi confianza, tienes legitimidad y tienes competencia, tienes facultades constitucionales, y las acepto, porque procedes de un proceso constitucional legítimo. Yo diría que ya con estos sería suficiente, ¿eh? Más que suficiente, diría yo. Habría que buscar otras alternativas. ¿Por qué se justifican, además de que técnicamente? Porque participan los poderes. El presidente de la República propone a los integrantes en algunos órganos de estos, los propone, los analiza el Senado de la República, los debate, los vota y surgen. En otros casos, por ejemplo, el diseño para la Procuraduría General de la República, que ahora será Fiscalía General de la República, el Senado propone, fíjense, es a la inversa, el Senado propone, le envía al presidente de la República, el presidente de la República selecciona una terna, regresa la terna al Senado y de esa terna otra vez hay participación del Ejecutivo y del Legislativo. Si es el Coneval, participa la otra Cámara, la de Diputados, pero con un procedimiento similar, propuesta del presidente de la República, análisis de los... Entonces, están participando los órganos. Y hay el tercero, que ya se coloca en un nivel supremo. El Poder Judicial, vía Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no solamente es el otro poder, es el órgano que califica la constitucionalidad de las leyes y de los actos. Se coloca por arriba. Te estoy diciendo si eso es constitucional o no. Y tú, Ejecutivo, o tú, Legislativo, me acatas, porque estoy interpretando la Constitución. Entonces participan los órganos. ¿Qué 2 minutos habrá, licenciado? Sí. Sí. Bueno, pues finalmente les diría, habría que entender la necesidad de los cambios. Habría que entender el rediseño constitucional, que si bien no es el clásico ni el tradicional, pues deriva de realidades. Decía un autor argentino, José Manuel Estrada, que en la reforma y en el diseño constitucional era esencial tomarle el pulso a la sociedad, al pueblo. Es decir, ¿qué está pensando el pueblo y qué medicina necesita el pueblo, qué tratamiento requiere el pueblo para ir superando por los distintos escenarios tan importantes como un electoral, por ejemplo, ¿no? Y decía él, tiene que ser una medición política en el mejor sentido. Política, ¿qué dice la polis? ¿Qué dice la sociedad? Y reflejémoslo en la Constitución. Y concluía él, y con esto termino, licenciado, decía él una frase que me parece muy interesante: la ortopedia jurídica, aunque sea constitucional, no remedia la fractura política. Qué importante entonces que haya un reflejo entre la inquietud social, políticamente hablando, en el mejor sentido de la palabra, lo que la polis quiere y se refleja. No basta con que la llevemos al nivel constitucional, por sí solo no arregla las cosas. La ortopedia jurídica, aunque sea constitucional, no remedia la fractura política. Hay que cuidar las dos cosas. Concluyo con esto. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Enrique Burgos. Su reflexión con una perspectiva histórica ayuda a tener elementos sobre ese debate clásico y la configuración de la división de poderes, cómo el cambio social que reforma las estructuras del Estado ha dado por resultado pues la creación de los órganos autónomos que no se encuadran en ese sistema de 3 poderes clásicos, pero que no atenta, en su opinión, no atenta contra el sistema federal, pero por supuesto requiere de una importante colaboración de poderes para preservar la unidad del Estado. Agradecemos mucho su intervención, senador, y damos ahora la palabra a la licenciada Paula Sofía Vázquez.
Quien estudió Derecho en la UNAM ha trabajado también como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Casa de Estudios, con los doctores Pedro Salazar y Lorenzo Córdoba. También ha colaborado como asesora en el extinto IFE, actual INE, y se ha especializado en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Electoral, Derecho Internacional y Filosofía Política. Por favor, licenciada Paula Sofía, le cedemos la palabra. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias al Belisario Domínguez por la invitación y por tomar estos temas tan importantes y tan poco discutidos en la agenda política. Y muchas gracias a todos por estar aquí, aunque haya mundial. Bueno, como ya vieron, el tema de los órganos constitucionales autónomos es enorme, tiene muchas aristas y ha representado desafíos en muchos frentes. En el plano teórico, a partir de la nueva configuración de las teorías de la separación de poderes, en la teoría clásica de la administración pública, en el plano histórico-político, el equilibrio de poderes, el tema de la configuración del pacto federal a partir de estas nuevas instituciones que retomaron un poco temas que siempre habían pertenecido a los ámbitos federales y ahora ya son temas de competencia nacional y que no las tiene ninguno de los tres poderes clásicos. En el plano jurídico, la adecuación normativa que ha representado la creación de cada uno de estos órganos y la regulación específica de cada uno de ellos adentro de sus ámbitos de competencia. Y por último, pues, los retos prácticos de su operación, de su vinculación con otros poderes, con las entidades federativas, etcétera. A partir de eso, dado que decidí no tocar muchas generalidades de todos los temas que se nos pusieron en el problemario, decidí abocarme, por su importancia, al tema de la relación entre los órganos constitucionales autónomos y los derechos fundamentales. Un poco de contexto para empezar. La reforma de 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, creo que fue la último pedacito del giro copernicano que ya había anunciado Bobbio en los 90s en materia de derechos humanos. Fue una labor que se destaca, yo creo que fue la gran labor legislativa de 2011 y que además trae atrás mucho trabajo en materia jurisdiccional, que ya una parte de las cosas que retomó la reforma eran cosas que ya se habían sentado en precedentes como el caso Radilla, el caso de Campo Algodonero, etcétera, y que también parten de un enorme trabajo también de la sociedad civil organizada. Estas modificaciones, cuyo alcance se definió ya con mucho mayor claridad en las controversias constitucionales que se presentaron en 2012 y que decidió la Suprema Corte de Justicia, palabras más, palabras menos, obligan a todos los órganos del Estado mexicano a garantizar todos los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y los tratados internacionales en el ámbito de su competencia. Eso por una parte. Ahora, de manera simultánea, en los últimos años, sobre todo, como ya lo señaló el senador, el Estado mexicano ha apostado por la creación de órganos constitucionales autónomos para realizar distintas funciones de control, ya sea frente a los poderes tradicionales, como podría ser el IFAI, o frente a otros poderes que, para decirlo con Ferrayoli, los poderes salvajes, como podría ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como podría ser la Comisión Federal de Competencia. Hay mucho que decir respecto de esta creación de órganos constitucionales autónomos, como ya lo señalaban, su utilidad, la lógica que existe detrás de ellos, que además se ha perdido en un principio, en lo que podríamos denominar la primera ola de órganos constitucionales autónomos, que empieza en 1990 y que termina un poco tardíamente con el reconocimiento constitucional del INEGI en 2005, pues en realidad esta categoría se daba a órganos que tenían funciones muy específicas dentro del Estado, que eran instancias técnicas
instancias de control y que necesitaban, dadas las funciones que realizaban, no tener interferencia directa, más allá de los procesos de designación, de otros poderes. Ahora, la denominación de órgano constitucional autónomo tiene un poco una lógica más desdibujada y se puede referir un poco a la materia de la que trata, por ejemplo, en telecomunicaciones, o las funciones que tiene que realizar el órgano y cómo éstas influyen en otros poderes, como podría ser el caso del IFAI. Bueno, con excepción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la encomienda es muy clara y desde su propio nombre lo dice, y que el modelo se exportó un poco tal como venía de otros lados desde su creación, aunque después se le diera la autonomía constitucional, todos los demás órganos constitucionales autónomos originarios tienen dos características. Son órganos técnicos y cumplen funciones vitales para que el Estado marche. Y por eso tenían que estar lejos de presiones políticas y de los movimientos exenales. O sea, parte de la confianza que se necesitaba construir para que el Instituto Federal Electoral, ahora extinto, funcionara, era que estuviera separado completamente del Poder Legislativo y sobre todo del Poder Ejecutivo. Y ahora, pues ya no tenemos como mucha claridad en este nuevo tsunami de órganos constitucionales autónomos. Ya la autonomía constitucional se propone y se otorga con una ligereza que parece que lo que pasa es que en el imaginario político se convirtió en una medida para dotar en automático de legitimidad a cualquier órgano gubernamental. En esta crisis de la democracia que estamos enfrentando a nivel mundial, la manera en la que ha resuelto el Estado mexicano el generar órganos que tengan confianza de origen parece ser la apuesta por órganos constitucionales autónomos. Esto parece que, como ya lo dijo María Amparo Casar en la mesa anterior, que es como un cheque en blanco para que los órganos constitucionales autónomos nazcan con un voto de confianza y como si automáticamente el hecho de hacerlos autónomos ya los hiciera per se y de facto autónomos e independientes y apolíticos y neutrales. En este contexto, pues como pueden ver, resulta muy complicado hacer como un análisis general de los órganos constitucionales autónomos. Todos tienen diferentes encomiendas, diferentes facultades y diferentes objetivos. A pesar de ello, todos tienen un denominador común. Todos, de forma directa o indirecta, tienen dentro de sus obligaciones la garantía de derechos fundamentales. Ya sea de manera explícita, como la CNDH o como el Instituto Federal de Acceso a la Información, o órganos que de manera tangencial dentro de las funciones también tienen que defender derechos fundamentales, como es el Instituto Nacional de Evaluación a la Educación o el IFT, que además de todas esas funciones técnicas que tienen, van a tener también que vigilar la garantía de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a acceso a la información, el derecho a la educación o los derechos políticos. Esta dualidad le genera a estos órganos constitucionales nuevos retos. El primero, pues, es más bien el acompañamiento de esta batalla cultural que los teóricos denominan garantismo, que es un poco el tener como brújula de todo lo que realice este órgano la protección de derechos fundamentales en clave constitucional, que además ahorita a partir de la reforma ya es clave convencional. Son derechos fundamentales contenidos en la Constitución y tratados internacionales. Bajo la lógica, que también está reconocida en la Constitución de los tratados, no retroactividad, universalidad, expansión, no regresividad. Entonces, en este caso, los órganos constitucionales autónomos deberán tener siempre como finalidad última, no solo en sus resoluciones ejecutivas para los órganos que las pueden hacer, sino también para la creación de la reglamentación interna de sus actos administrativos, de su operación del día a día, como finalidad última la garantía de los derechos humanos. En teoría,
parecería muy fácil, pero esta orientación filosófica y jurídica ha tenido muchas resistencias en su aplicación. En primer lugar, una de las cosas que se ha visto a partir de la aplicación de esta reforma y cómo ha jugado con los órganos constitucionales autónomos es el criterio de interpretación respecto al primero constitucional de hasta dónde puede un órgano constitucional autónomo realizar interpretaciones de derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Pongo un ejemplo, yo sé que una golondrina no hace verano, pero es ilustrativo. En el caso del IFAI y la masacre de San Fernando, donde se le solicitó al IFAI que determinara si había violaciones, si había presunción de violaciones graves de derechos fundamentales, a partir de las cuales se pudiera hacer público el expediente de la masacre de San Fernando, el IFAI resuelve diciendo: yo tengo facultades, mi obligación es la aplicación de una interpretación constitucional que hace la Corte, yo no tengo facultades de interpretación. Esto para estos órganos, que son órganos administrativos, pero que también realizan labores jurisdiccionales, es un freno para una garantía plena de derechos fundamentales. Otro reto adicional dentro de este mismo punto es un poco el estatus jurídico que tienen los órganos constitucionales autónomos, que son órganos administrativos. No formarán parte de la administración pública centralizada, ni siquiera de la descentralizada, pero son órganos con funciones administrativas. Y eso implica que sus márgenes de actuación están, en buena medida es muy justificado, pero están mucho más acotados que en un órgano jurisdiccional que tiene muchísimas más facultades de interpretación. Este es el caso, por ejemplo, del ahora Instituto Nacional de Elecciones, que tiene un marco tan hiperregulado, tiene que ver una materia tan hiperregulada que en realidad los criterios de interpretación que podría tener el Consejo General son mínimos. Entonces, en muchos casos, pues, se tienen que apegar a lo que dice la letra de la ley y no poder hacer una interpretación en clave garantista o no. Uno espera en clave garantista, pero tampoco podrían hacerla en otro sentido. El segundo reto, que está muy concatenado con el primero, es combinar la realización de las obligaciones técnicas que tiene cada uno de estos órganos con la garantía de los derechos fundamentales que tienen implícita o explícitamente a su cargo. Las nuevas reformas constitucionales que crearon estos órganos o los renombraron o les otorgaron autonomía constitucional, le dieron a estos órganos una enorme cantidad de facultades y de obligaciones en todas sus materias. Obligaciones que requieren expertise técnico, capacidad de gestión, comunicación ejecutiva con otros órganos, estar entablando relaciones con actores de diversa índole todos los días. Estas facultades de regulación, además, en temas tan especializados como la definición de preponderancia que ahorita estamos viendo, el must carry, must offer, la fiscalización de todos los partidos, todos los candidatos, todos los precandidatos con un sistema eficiente y al momento a nivel nacional, y la organización electoral, por poner dos ejemplos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del INE. Todo esto que tienen que estar realizando, que son trabajos titánicos, lo tienen que combinar al mismo tiempo con estas facultades que tienen que ver con la protección de derechos humanos, que es la resolución en el Pleno en el Consejo General del IFE, de estos temas que tienen que ver con violación de derechos políticos, con los registros de los partidos políticos, etcétera, o, por ejemplo, con la neutralidad de la red, que son temas que tienen que ver con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que representan un paso fundamental para la defensa de los derechos y que no son precisamente temas técnicos y de gestión que tengan que ver con las facultades de estos diferentes órganos. Por último, que este es otro reto que también está muy relacionado con la garantía de los derechos fundamentales, es la aplicación, la puesta en marcha de todas estas nuevas facultades que se le otorgaron a estos órganos constitucionales autónomos en materia de
presentación de mecanismos jurisdiccionales. Antes de estas reformas, los órganos constitucionales autónomos, si tenían algún conflicto con la autoridad, pues yo creo que se sentaban a llorar, negociaban, había cabildeo, como en el caso del IFE y el presupuesto hace muchos años, en el que ellos trataron de meter una controversia constitucional, les dijeron que ellos no eran actores facultados y pues lo tuvieron que resolver más bien en oficios políticos. Ahora estas nuevas reformas le dan al IFAI, al INE, al IFT, al INE, la posibilidad de presentar o acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales en las materias de su competencia. Y especialmente en el caso, por ejemplo, del IFAI y el que siempre ha tenido la CNDH, en materias relacionadas con derechos humanos. Esto implica que, además de que tienen la capacidad de defender, ya pueden defender sus presupuestos, ya pueden defender su ámbito de competencia, etcétera, también pueden controvertir leyes que menoscaban los derechos fundamentales que tienen que ver con sus materias. Esto yo no sé si alguien se ha dado cuenta que es una herramienta poderosísima. O sea, parte de, por ejemplo, de la solución de la ley de telecomunicaciones ahorita puede terminar ahí. No solo en relación con si se van a modificar o no las facultades constitucionales que tiene el IFT. También a partir de principios que se están debatiendo como neutralidad en la red, como regulación de contenidos a terceros, por parte de terceros, todos pueden terminar vía una acción de inconstitucionalidad controvertidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces estos órganos también se pueden volver órganos de apoyo a la defensa de los derechos fundamentales. Esta conquista exitosa de estos tres retos va a depender en buena medida de los funcionarios que conformen a los órganos constitucionales autónomos. Como ya señalaban en la mesa anterior, pues la verdad, ¿cuál es la ideología? ¿Cuál es la visión del derecho? ¿Cuál es la visión de la interpretación constitucional que tengan no solo los integrantes del Poder Judicial, sino también los integrantes de estos órganos constitucionales autónomos? Va a depender en buena medida de cuánto se vayan a explotar todas estas facultades que tienen los órganos constitucionales autónomos y qué tanto vayan a satisfacer su obligación de garantizar los derechos fundamentales. Tenemos el tristemente célebre caso de la CNDH, que desde hace muchísimo tiene facultades de presentar acciones de inconstitucionalidad y que en muchos casos se les han solicitado directamente y que no han ejercido esa facultad. Por esta razón es fundamental, como ya se dijo en la mesa anterior, realizar designaciones conscientes enfocadas a conformar instituciones que respondan a la idea de institución que se quiere conformar, instituciones garantes de derechos fundamentales y no instituciones afines a los poderes que regulan. Ahí está precisamente la gran responsabilidad del Senado de la República y en algunos casos de la Cámara de Diputados, designar funcionarios o cuerpos de funcionarios cuando se trata de órganos colegiados que puedan cumplir no solo con todas las funciones técnicas que les fueron encomendadas, que esa es una de las partes de una de las grandes retos de las designaciones, es qué se quiere privilegiar, el expertise técnico o la sensibilidad política, la sensibilidad para detectar cuáles son los ámbitos que mejor podría explotar cada uno de estos órganos. Y pues para el caso en el que son órganos colegiados, funcionarios que generen equilibrios entre la experiencia en la materia y los conocimientos técnicos con la defensa de los derechos fundamentales que deberían ser el objetivo primordial de todos los órganos de una democracia constitucional. Gracias. Muchas gracias a Paula Sofía Vázquez, pues nos ha ofrecido una reflexión sobre la creación de los órganos autónomos, cómo se presentan algunos desafíos desde distintos frentes, tanto teóricos como prácticos, y particularmente estos nuevos retos a los que se dirigía pues el garantismo, el alcance y las limitaciones
que pueden tener las facultades de los propios organismos y la vinculación entre las funciones técnicas y las garantías constitucionales que les han sido atribuidas. Finalmente, esa necesidad por aplicar la aplicación de nuevas facultades en la presentación de mecanismos jurisdiccionales. Agradecemos mucho la participación de Paula Sofía Vázquez. Ahora cedemos la palabra al doctor José Roldán. Él es abogado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Derecho por la UNAM. Actualmente es profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y entre sus líneas de investigación destacan la transparencia y acceso a la información pública, estudios sobre servicios públicos y regulación, competencia económica, modernización y reforma de organismos gubernamentales y mejora regulatoria. Ha publicado diversos libros y artículos entre los que destaca la rendición de cuentas y responsabilidad por actividad discrecional y por omisión, Constitución y mercado, competencia económica, estudios de derecho, economía y política, entre otros. Agradecemos su presencia y, por favor, cedemos la palabra. Muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez por esta extraordinaria oportunidad de poder intercambiar puntos de vista y, por supuesto, quienes estamos en la academia nos parece relevante que podamos tener foros como este para poder aportar en la medida de nuestras capacidades y experiencia algunas cuestiones que puedan ser relevantes en algo que yo creo que es lo central. Ahora que estoy escuchando a Paula Sofía y la vinculación entre los organismos constitucionales autónomos y los derechos humanos, en buena medida creo que el problema y la crisis de derechos humanos tiene que ver con algo que se refería en la mesa anterior y que tiene que ver con un problema institucional. Esto es, si las instituciones funcionaran adecuadamente, por ejemplo las de educación, tendríamos como resultado final una mejor educación. Si los servicios de agua potable funcionaran adecuadamente y no hubiese fugas, y los sistemas de potabilización funcionaran como deberían funcionar, tendríamos un mejor derecho al agua, al acceso al agua. Y creo que en México estamos en una paradoja. Creo que la Constitución mexicana sería aquella que es mucho más generosa en derechos. Quizás ninguna otra constitución en el mundo tenga tantos derechos formalizados y constitucionalizados, pero por otra parte, en la realidad, de acuerdo con los índices de calidad de vida, México va descendiendo todos los años en la ubicación, en la gradación de países. Hace 10 años estábamos con la gran apuesta en un sistema de transparencia, acceso a la información, y uno de los grandes argumentos era el valor de la transparencia y del acceso a la información gubernamental para poder combatir la corrupción. Hace algunos meses, muy pocos, estábamos aquí en el Senado con las comparecencias de los casi 150 postulantes al IFAI, y el 80% de los discursos de los candidatos o de los propuestos era la relevancia, el compromiso que ellos tenían de la transparencia para combatir la corrupción. Sin embargo, cuando estaba leyendo los informes de Transparencia Internacional, resulta que hace 10 años México estaba en un mejor lugar en las percepciones de combate a la corrupción y ahora hemos descendido algo así como 30 lugares. Y entonces la conexión de un tema con otro pareciera ser que a 10 años y teniendo un aparato enormemente grande y por supuesto en donde invertimos recursos, no solamente económicos, sino de nuestro capital social, pareciera ser que